Hola amigos, bienvenidos al estudio de la Escuela Sabática. Llegamos a la lección número 4, Testigos de Cristo como Mesías. Antes de empezar, os recuerdo que podéis formar parte de la comunidad de WhatsApp de Safeliz para estar al tanto de todas las novedades en este código QR o en el link. Dice el versículo de memoria: Jesús respondió: te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es una frase muy importante, que después va a ser desarrollada, pero tiene que ver con la presentación de Jesús que aparece en el Evangelio de Juan de múltiples formas. Jesús convirtió el agua en vino, alimentó a miles de personas, sanó, curó, resucitó. Juan utiliza un montón de acontecimientos dispares a los judíos, a los gentiles, a ricos, a pobres, a hombres, mujeres, gobernantes, plebeyos, cultos e incultos, mensajes, personas, milagros, historias conectadas, todo eso para ir construyendo, para ir tejiendo la realidad de la identidad de Jesús, que es el objetivo de todo el Evangelio de Juan. Juan incluso señala al propio Padre como testigo, y en esta semana vamos a ver muchos testimonios más y comenzaremos con el de Juan el Bautista, así que no te lo pierdas. Amigos, continuamos el estudio de la lección, llegamos al domingo 20 de octubre, el testimonio de Juan el Bautista. Juan el Bautista aparece como testigo de la identidad de Jesús justamente. En aquella época, al parecer, se esperaban dos tipos de Mesías, un Mesías sacerdotal, un Mesías real. Dice Elena White en El deseo de todas las gentes que se sabía que la profecía de Daniel 9 estaba por cumplirse. Entonces estamos en el siglo I en una gran expectativa mesiánica. ¿Cuántos Mesías iban a venir? ¿Cómo iban a ser? ¿Cuándo? ¿De dónde? Y en ese contexto dice que los dirigentes fueron a preguntarle a Juan el Bautista justamente al respecto, con esta expectativa mesiánica. Él enseguida aclara que él no era la luz, que había sido para dar testimonio de la luz, y en Juan capítulo 1, versículo 20 señala de forma tajante: yo no soy el Cristo. Todos venían como, pero bueno, ¿eres el Cristo? ¿No lo eres? ¿Eres el profeta? ¿Quién eres? ¿Qué dices de ti, no? Y entonces yo no soy el Cristo es una frase tremenda donde Juan demuestra que sabía exactamente quién es y sabía exactamente quién era Jesús, que esto es muy importante. Se recuerda la práctica en aquella época de que antes de que viajase la realeza había alguien que iba preparando los caminos, quitando los baches, eliminando curvas cerradas, etcétera, para que el viaje fuese menos peligroso. Así que en este caso Juan tiene esa función de preparar el camino del rey que viene. Y esa identidad de Juan fue muy importante para justamente acrecentar la identidad de Jesús, que era el Mesías anunciado. Amigos, continuamos el estudio de la Escuela Sabática. Llegamos al lunes 21 de octubre, el Cordero de Dios. La realidad es que los judíos esperaban, buscaban y anhelaban un Mesías que no llegó. Buscaban un Mesías que los librara de Roma, del poder temporal, de la opresión, pero vino otro tipo de Mesías. Vino el Mesías prometido, no el no prometido, vino el prometido. Justamente vino a cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento. Cuando Juan el Bautista señala que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice Elena White en El deseo de todas las gentes que ni siquiera Juan fue consciente de lo que implicaba lo que acaba de decir. Ha habido mucha discusión teológica sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento, comentaristas, etcétera, en el mundo protestante incluso, y lo curioso es que la figura de Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo es una llave hermenéutica que ayuda a interpretar todo el Antiguo Testamento, todas las profecías, todo el sistema de sacrificios. Por eso cuando Juan dijo eso, reveló la llave teológica del Antiguo Testamento en el Nuevo, y cómo eso revelaba todo lo que implicaba ser el Mesías. Dice El deseo de todas las gentes: cuando en ocasión del bautismo de Jesús Juan lo señaló como el Cordero, una nueva luz resplandeció sobre la obra del Mesías. La mente del profeta fue dirigida a las palabras de Isaías: como Cordero fue llevado al matadero. Y eso unía dos realidades que nunca las habían imaginado así: el Mesías como Cordero, el Mesías que moría por el pueblo. Esto fue una novedad teológica, para ellos estaba revelada obviamente en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento tuvo que ser explicado mejor en la figura de Jesús.
Juan, en todo caso, estaba seguro de quién era Jesús y después de esa revelación, él mismo lo entendió y ayudó a que el resto del pueblo comenzara a entender la función del Mesías como Cordero. Hola amigos, continuamos el estudio de la lección, martes 22 de octubre, los dos discípulos de Juan. Dos discípulos de Juan, que fueron Juan y Andrés, ¿verdad?, se presentaron ante Jesús. Justamente habían sido discípulos de Juan, vieron cómo Juan predicaba, vieron cómo Juan mencionaba que Jesús era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, así que dejaron a Juan para comenzar a seguir a Jesús, ese trasvase de discípulos que se produjo en el siglo I y que podía haber desanimado mucho a Juan, pero Juan el Bautista reconoció quién era, supo quién era y aguantó hasta el final. En el caso de los dos discípulos, Andrés, que era uno de ellos, encontró inmediatamente a su hermano Simón y le dijo: no te lo vas a creer, pero hemos encontrado al Mesías. Esa frase, hemos encontrado al Mesías, hacía miles de años que estaban intentando pronunciarla. Seguramente que muchos lo habían pronunciado y se habían quedado chasqueados. En este caso, se encuentra Jesús, lleva a Simón, Jesús ve a Simón y le dice: tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas. Es como que Jesús lo conocía ya, le pone un nombre, comienza un nuevo ministerio en su vida y dice el deseo a todas las gentes: si Juan y Andrés hubiesen estado dominados por el espíritu incrédulo, que tanto abundaba entre la gente de allí, no se habrían presentado como aprendices a los pies de Jesús. Habrían ido como críticos, juzgando: ¿tú quién eres? ¿Y qué haces? ¿Y cómo lo demuestras? Pero no, fueron como discípulos que creían, que querían, que tenían hambre de lo espiritual. Para ellos las palabras de Jesús estaban llenas de refrigerio, verdad y vida. El Evangelio, por tanto, de Juan tiene ese énfasis de destacar la buena noticia que encima puede ser compartida con los demás. Amigos, continuamos el estudio de la escuela sabática, miércoles 23 de octubre, Felipe y Natanael. Felipe era de Betsaida, del mismo lugar que Andrés y Pedro, y Felipe encontró a su amigo Natanael, le dijo lo mismo. Felipe había descubierto al Mesías, Cordero de Dios, que quitaba el pecado del mundo, ¿verdad? Y cuando se lo comenta a Natanael, hay un matiz, porque le dice que es de Nazaret, Jesús de Nazaret. Hemos hallado al Mesías, Jesús de Nazaret. Eso le produce un problema a Natanael, porque Natanael tenía prejuicios fundados sobre esa pequeña ciudad que tenía muy mala fama por el comportamiento de las personas. Así que de repente es como se ilusiona el Mesías y luego de Nazaret. ¿De Nazaret? ¿En serio? Pero si de ahí no puede salir nada bueno. En vez de discutir, hay una frase muy buena, ¿verdad? Le dice: ven y ve. No vamos a entrar a discusión, tú ven y ve. Y es una muy buena forma de resolver los conflictos. Que la gente lo pruebe. Hoy en día que hay tanto prejuicio con el cristianismo, podríamos justamente decir lo mismo. Vale, no te lo creas, pero ven y observa. Ven y disfruta. Ven y experimenta. Esto es una fórmula que nunca falla, porque el Señor, cuando llega al corazón de la vida de las personas, a la vida, transforma justamente esa realidad. Bueno, pues se nos dice que Natanael supera sus prejuicios, va a hablar con Jesús, Jesús lo ve, le dice un halago tremendo, aquí un israelita en el cual no hay engaño, y no se queda ahí. Le dice a Natanael: cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¡Buah! Eso es lo que termina ya de desmontar el prejuicio que tenía Natanael, porque era un lugar especial para él donde había pedido a Dios justamente revelación sobre el Mesías. Así que ahí Jesús conecta la oración de Natanael con su propia persona y hace una exaltada confesión, ¿verdad? Jesús como Rabí, Hijo de Dios, Rey de Israel. Es muy bonita la reacción de las personas cuando descubren realmente quién es Jesús. Amigos, continuamos el estudio de la escuela sabática. Llegamos al jueves 24 de octubre, el testimonio de Nicodemo. Nicodemo era un maestro, ¿verdad? Un maestro respetado en Israel, era miembro del Sanedrín, tenía dinero, estaba bien posicionado socialmente y tenía dudas de este joven maestro. ¿Quién será? ¿Será el Mesías? ¿No será? Así que concierta una visita con los discípulos, le dicen dónde está Jesús, se acerca por la noche, se encuentra con Jesús y comienza ese diálogo en el que él, pues bueno, comienza con el freno de mano puesto, ¿no? Como decimos en España,
bueno, sí, nadie puede hacer lo que haces tú, si no viniese de lo alto, etcétera, etcétera. Él utiliza argumentos del mesianismo de Jesús, de alguna forma apoyándolo, pero Jesús rompe los esquemas rápidamente y va directamente al asunto. Es como que Nicodemo entendía lo que hacía Jesús como prueba de su divinidad, pero seguía teniendo sus dudas. Y cuando Jesús llega, rompe todas las dudas, va directamente al asunto. Hay un diálogo muy rico, ¿verdad?, en ese capítulo de Juan, en el que es cierto que se alaba la herencia de los judíos, como no, pero no era suficiente y Jesús le dice lo impensable a un maestro judío. Imaginaos lo que representa un maestro de Israel, poderoso, acaudalado, miembro del Sanedrín. Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Es como que no sirve todo eso que tienes, porque te falta lo principal, estar convertido, nacer de nuevo, nacer de lo alto. Jesús lo confronta justamente con el desconocimiento, siendo maestro de Israel, la paradoja, pero finalmente, después de ese diálogo fructífero con él, Nicodemo creyó. Y al final de la historia, ¿verdad?, del Evangelio, Nicodemo cree, y dice Elena de White también que se convirtió en uno de los discípulos de Jesús y lo dio todo lo que tenía por el Maestro, que un día se encontró de noche y que le cambió la vida. Qué bonito cuando el Señor se encuentra con nosotros y le abrimos la puerta de nuestra vida porque la transforma para bien. Hola amigos, llegamos ya al viernes 25 de octubre, último día de esta escuela sabática. Con algunos párrafos, Nicodemo escudriñó justamente este diálogo, ¿verdad?, que tuvo con Jesús, no para discutir. Tenía un noble deseo de conocer a Jesús de verdad y empezó a ver el reino de Dios de una forma diferente cuando descubrió que Jesús era justamente quien decía ser. Dice el deseo de todas las gentes, la luz que resplandece desde la cruz revela el amor de Dios. Su amor nos atrae a Él, que es lo que Jesús le dijo a Nicodemo, ¿verdad? A todos atraeré a mí mismo. Y si no resistimos esa atracción, seremos conducidos al pie de la cruz arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador. Qué curioso, ¿no?, ese poder de atracción que tiene la cruz, porque cuando uno lo mira es como que, ¿será posible? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Por qué lo hizo? ¿Lo hizo por mí? Cuando uno descubre ese Dios que ama hasta ese punto, no puede menos que sentirse atraído de forma natural y allí justamente se arrepiente como pecador y nace como hijo de Dios. Y comentando este proceso, Elena White termina diciendo, entonces la ley de Dios queda escrita en la mente y el corazón, en ese momento, en la mente y el corazón. Y podemos decir con Cristo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Cuando somos transformados, comienza un proceso de parecernos cada vez más a Jesús y de esa forma nos surge de manera natural lo que Jesús haría. Ojalá que esto sea una realidad en tu vida. Que el Señor te bendiga.